Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar hoy con la primera clase de neurociencias. Vamos a hablar de los conceptos básicos. Vamos a mencionar muchas cosas, vamos a hablar de muchas cosas. Todos estos temas los vamos a volver, cada uno de estos tópicos los vamos a volver a ver posteriormente, obviamente con mayor profundidad. El objetivo de esta clase es que sepan qué vamos a estudiar, que sepan qué vamos a empezar a estudiar, en qué temas nos vamos a profundizar, empezar a enamorarlos o que se empiecen a odiar las neurociencias. Las neurociencias son de pasión. O la amas o la odias, no hay puntos intermedios. Entonces, el objetivo de esta clase es eso, empezar a meterles la espinita y empezar a que ustedes quieran esta área de la medicina que es tan bonita. Bueno, entonces empezamos. Ya habíamos hablado la vez pasada de la función, de para qué sirve el sistema nervioso. Y ayer habíamos hablado de que, pues, básicamente el sistema nervioso es uno de los dos sistemas de control de la función en general. ¿Listo? Cualquier cosa que ustedes piensen, cualquier función celular, cualquier función de algún órgano, es regulada por el sistema nervioso o por el sistema endocrino, o al mismo tiempo. Por ejemplo, el sistema gastrointestinal tiene un control endocrino y un control nervioso. ¿Listo? Entonces, esos dos sistemas van a ser el control general de toda la función celular. ¿Listo? El sistema nervioso lo hace por medio de neurotransmisores, de unas sustancias químicas que son liberadas directamente a la célula efectora, ya sea la glándula, ya sea al músculo, ¿cierto? Directamente. Como ven ustedes en el dibujo, eh, como ustedes ven en el dibujo, ves la neurona y ella hace contacto directo con otra neurona, con una fibra muscular o con una célula glandular. ¿Listo? El sistema endocrino hace lo mismo, pero por medio del torrente sanguíneo. La sustancia química, en este caso la hormona, va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a todas y cada una de las células de nuestro organismo, haciendo su debida función dependiendo del tipo de hormona. ¿Listo? Esta es la diferencia de los dos grandes sistemas de control, el control nervioso y el control endocrino. Todo este control que hace el sistema nervioso lo hace por medio de unas células especializadas en la conducción de señales eléctricas que se llaman neuronas. ¿Cómo funciona? ¿De qué manera se organiza? ¿Cómo está estructurado el sistema nervioso? El sistema nervioso, él hace ese control, lo hace de una manera, recibiendo información, ¿cierto? Él recibe información, esa información la procesa y da una respuesta. ¿Listo? Cuando hablamos de sistema nervioso, todo lo que ingresa a ese sistema, toda la información que proviene de ese sistema, se conoce como aferencia. ¿Sí? Una aferencia es toda la información que recibe el sistema nervioso. ¿Listo? Los receptores en la piel, los globos oculares, las papilas gustativas, cualquier cosa que reciba algún tipo de información, forma parte del sistema nervioso. ¿Listo? Esas aferencias, esos estímulos que entran, pueden provenir de afuera, de nuestro exterior, ¿cierto? O pueden provenir de nuestro interior. ¿De qué tipos de aferencias externas tenemos? La luz que nos entra a nuestros ojos, la visión, el estímulo auditivo por medio de vibración de las ondas en el aire, ¿cierto? El tacto, la vibración, el dolor en la piel, todo eso, el gusto, el olfato, todos son estímulos externos que captamos, ¿cierto? Y los mandamos al sistema nervioso central. ¿Listo? También tenemos aferencias internas, ¿sí? La información que mandan nuestros tendones y músculos al cerebro de cómo están, si están flexionados, si están extendidos, de cuál es su posición actual en este momento, la información visceral, del dolor visceral, del nivel de tensión y de contracción muscular en las arterias, en las venas, información que por lo general es inconsciente, también es una aferencia. ¿Sí? Entonces tenemos unas aferencias externas y unas aferencias internas. Todo eso es conducido al sistema nervioso central. ¿Listo? El sistema nervioso central es el encargado de integrar y controlar y recibe toda esa información, ¿cierto? Para integrarla, para coordinarla y para mandar una respuesta. Todas las respuestas del sistema nervioso se llaman eferencias. ¿Listo?
Y todas las respuestas del sistema nervioso central, todas las eferencias del sistema nervioso central son motoras, ¿sí? Todo se manifiesta, todo lo que uno responde a un estímulo externo por contracción muscular. ¿Listo? Entonces, esa respuesta, esas eferencias pueden ser inmediatas, como un retiro a un estímulo doloroso, o taparse la nariz si hay un estímulo olfatorio desagradable, ¿cierto? O voltear a mirar frente a un estímulo auditivo súbito en algún lado, ¿cierto? Entonces me hablan y yo volteo a mirar, eso es un reflejo y es una respuesta inmediata. O respuestas a mediano y largo plazo, como caminar, como hablar, ¿cierto? Inclusive la conducta motora, una respuesta condicionada a un estímulo conocido, ¿sí? Por ejemplo, a muchas personas les asustan los tiburones, hay muchas personas que se habitúan a trabajar con ellos y no les da susto. Entonces, su respuesta motora va a ser diferente dependiendo de la experiencia de cada persona. Entonces, todo eso, toda la respuesta que hacemos a un estímulo externo o interno, siempre va a ser de características motoras. ¿Listo? Contraer o relajar un músculo. ¿Listo? Entonces, aferencias, todo lo que entra al sistema de integración, y eferencias, todo lo que sale, todas las respuestas. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues tenemos tres tipos de funciones. El sistema nervioso central sirve para tres cosas: para recibir información, para integrarla y para producir una respuesta. Esa función de recepción de estímulos, una función sensitiva o función sensorial, tiene tres sistemas, ¿sí? Conocemos de aquí en adelante, vamos a empezar a hablar específicamente, cuando hablemos de determinado estímulo, hablamos en estos términos: si es una aferencia, si es una eferencia. ¿Listo? Esas aferencias pueden ser de tres tipos: una aferencia general, sensibilidad externa, tacto, presión, visión, audición, olfato, gusto, ¿sí? Propiocepción también forma parte de ese sistema aferente general, que es lo que nos comunica con el medio externo. Un sistema aferente visceral, la sensibilidad interna, lo que proviene de las vísceras, la distensión del tracto intestinal, velocidad de contracción del músculo cardíaco, por ejemplo. Y un sistema aferente especial. El sistema aferente general hace referencia al tacto, a la presión, a la temperatura, ¿sí? A lo externo, a lo que nos llega a la piel. El sistema aferente especial es el que recibe las aferencias por medio de algún órgano de los sentidos, ya sea visión, ya sea olfato, gusto, audición. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Sistema aferente, las aferencias generales vienen de la piel, lo que llamamos tacto y propiocepción. La sistema aferente visceral viene de las vísceras, de la parte de los órganos internos, y el sistema aferente especial es lo que proviene de los órganos de los sentidos. ¿Listo? Las eferencias son de dos tipos. Hablamos de una eferencia general al músculo estriado esquelético o al músculo que podemos contraer de manera voluntaria, y un sistema eferente visceral, que es el músculo cardíaco o el músculo liso, que es involuntario. ¿Listo? Es importante aclarar que aunque nosotros podemos contraer los músculos estriado-esqueléticos de cualquier manera, lo podemos hacer de manera voluntaria, también se contrae de manera involuntaria. Lo vamos a ver cuando veamos médula, los dos tipos de contracción muscular. ¿Listo? Pero el estriado esquelético, lo que yo puedo contraer de manera voluntaria, es sistema eferente general, y un sistema eferente visceral, lo que yo no puedo controlar: corazón, músculo bronquial, músculo de tracto digestivo, en fin. ¿Listo? Y también tenemos una tercera función, que es la función de integración, ¿sí? Se puede subclasificar en tres tipos: reflejos, ¿cierto? Los reflejos están regulados y controlados a nivel del tallo cerebral o de la médula espinal, o sea, niveles inferiores del sistema nervioso central, en las cuales el cerebro y sistemas superiores no tienen ninguna influencia. O sea, yo respondo al dolor de manera inmediata sin necesidad de pensar ni nada, es un reflejo. Un nivel un poquito más superior, que es para integrar, controlar memoria, por ejemplo, la corteza cerebral. La corteza cerebral se encarga de recibir todos los estímulos e integrarlos, ¿sí? Para poder tener un recuerdo completo. O sea, yo actúo dependiendo de lo que yo veo, pero lo que yo veo depende de lo que yo escuche al mismo tiempo, y eso queda grabado en el cerebro de esa manera, ¿sí? O sea, yo puedo responder a un mismo estímulo dependiendo del contexto. Entonces, esa integración de estímulos lo hace la corteza cerebral.
Y hay un nivel mucho más superior, que es lo que se conoce como elementos supracorticales, que son las funciones cerebrales superiores. La inteligencia, la memoria, las emociones, las funciones ejecutivas, el lenguaje, son funciones que sobrepasan la corteza cerebral. Se requiere una integración compleja y a veces poco entendida de muchos elementos corticales. ¿Listo? Ahí también empiezan a aparecer las enfermedades psiquiátricas, en las cuales no solamente es un daño de una parte de la corteza, de una parte del cerebro, sino hay algo más, mucho más por encima de ellos. ¿Listo? Este elemento es de lo menos entendido en este momento a nivel de las neurociencias, estas funciones cerebrales superiores. ¿Cómo clasificamos el sistema nervioso? El sistema nervioso lo clasificamos anatómicamente y funcionalmente. Anatómicamente tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿En qué se diferencian los dos? El sistema nervioso central se encuentra protegido por hueso, ya sea el hueso del cráneo, la bóveda craneal, o ya sea la columna vertebral. Lo que esté protegido por hueso es sistema nervioso central. Lo que está protegido por el cráneo se llama encéfalo. Lo que está protegido por la columna vertebral, médula espinal. ¿Listo? Y tenemos lo que está por fuera del esqueleto axial, por lo que está por fuera del hueso, que es el sistema nervioso periférico. ¿Okay? Nervios craneales si emergen del encéfalo, nervios espinales si emergen de la médula espinal. Entonces, anatómicamente tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Y funcionalmente lo dividimos en dos sistemas, un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso somático es el que controla la contracción, la respuesta. Obviamente siempre la respuesta en el sistema nervioso siempre es contracción muscular, la contracción del músculo esquelético. ¿Ok? El músculo esquelético se contrae, se puede recontraer de manera voluntaria o de manera involuntaria. ¿Listo? En este momento ustedes están sentados, están contrayendo de manera voluntaria todos los músculos de la espalda para mantener la postura. Si yo estoy de pie, de manera involuntaria, estoy contrayendo músculos esqueléticos. Entonces, esa función es una función somática. Forma parte porque son músculos esqueléticos. ¿Listo? Si yo quiero, flexiono aún más mis músculos y me voy para atrás. Igualmente, si puedo irme hacia adelante y puedo hacer un movimiento voluntario de mi tronco, pero normalmente esos músculos están contraídos. Esa contracción involuntaria forma parte del sistema nervioso somático. Y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo controla el músculo liso, la contracción del músculo liso. Vísceras, glándulas, tracto digestivo, tracto respiratorio, corazón, todo lo que es músculo liso, pared arterial, pared venosa, los músculos erectores del pelo, todos esos son músculos lisos que son controlados, siempre van a ser involuntarios, siempre van a ser autonómicos, por eso se conoce como sistema nervioso autónomo. Y a su vez se divide en sistema simpático y un sistema parasimpático, lo veremos después. Acá está la clasificación anatómica, ya nos complicamos un poquito más, ¿sí? Entonces tenemos el sistema nervioso central, que dijimos de que se subdivide en dos partes, en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal. Entonces, en el encéfalo se subdivide, dependiendo de su origen embriológico, en tres. Prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio, o rombencéfalo, cerebro posterior. ¿Listo? Este nombre, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, son los nombres de las vesículas cerebrales primarias. Cuando el tubo neural, durante la formación embriológica, se empieza a subdividir, se subdivide en tres vesículas, una anterior, una intermedia y una posterior. Cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. ¿Escucho? Esto es que hay una pregunta en el chat, pero pues como que les da pena decirla, es que preguntan ¿cuándo ocurren los calambres? Según la edición anterior. ¿Cuándo ocurren los calambres? No entiendo cuál es la pregunta, Julián. No, la pregunta es más bien que cuando ocurren los calambres ya sería algo voluntario o involuntario referente a lo que estábamos hablando anteriormente. No, el calambre es una contracción involuntaria dolorosa de un músculo lastimado, básicamente, un músculo que está dañado.
¿sí? Cuando ustedes vean muscular, cuando ustedes vean, eso lo van a ver en fisiología y después lo verán conmigo nuevamente, la contracción muscular depende de que la membrana, el músculo, la membrana muscular esté activada, esté despolarizada, ¿sí? En un calambre, la despolarización es permanente, o sea, el músculo está contraído de manera permanente y eso causa dolor. O sea, el dolor el calambre como tal es algo involuntario, ¿sí? Por un daño, estamos hablando de lo normal, un calambre no es normal, pero el calambre es desencadenado por un daño en la fibra muscular esquelética, en la fibra muscular voluntaria, y eso provoca una contracción involuntaria, ¿listo? Pero eso no es algo normal, ¿de acuerdo? O sea, eso es algo Hola, anormal profe, buenas tardes. causado por un daño muscular. Señor, buenas tardes. Profe, con respecto a eso, he escuchado que la mostaza sirve para eso, para que pues como que distraiga el sistema nervioso y eso es lo que hace, eso, o sea, muchos deportistas de alto rendimiento utilizan eso. Muy, Entonces, que muy posiblemente es igual que el banano, la cantidad, porque tiene una cierta cantidad de iones que intentan mantener eléctricamente el músculo estable. Pero la mejor manera de evitar un calambre es sencillamente relajar el músculo antes de su contracción, o sea, hacer estiramiento. ¿Listo? Es la mejor manera de evitar un calambre. Tú puedes hacer lo que sea, pero si haces un esfuerzo, el músculo se lastima, se estira demasiado y se desgarra, va a haber un calambre sí o sí, por mucha mostaza, por mucho banano, por muchas cosas, mucha vitamina B, complejo B, en fin, que usa, va a seguir igual. ¿Listo? Entonces el calambre es una manifestación de un daño muscular. ¿Listo? Espérame 2 segundos. sí, señor, gracias. Listo. Entonces, el encéfalo es lo que está metido dentro del cráneo. Su nombre lo dice, encéfalo, dentro de la cabeza, lo que está metido dentro del cráneo. Dividido en 3, prosencéfalo, cerebro anterior, mesencéfalo, cerebro medio, rombencéfalo, cerebro posterior. ¿Listo? Esto tienen el nombre por sus vesículas primarias de origen neurológico, cuando se subdivide el tubo neural en sus primeros días de gestación. ¿Ok? El prosencéfalo se va a subdividir en dos, en el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo es lo que conocemos como hemisferios cerebrales y el diencéfalo es la parte media de lo que conecta los dos hemisferios. ¿Listo? Tenemos dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, y lo que está en la mitad uniéndolos es lo que se conoce como diencéfalo. ¿Listo? Estas dos estructuras, telencéfalo y diencéfalo, es lo que se conoce como cerebro. Eso fue la pregunta que hice ayer. ¿Cuál es la diferencia entre encéfalo y cerebro? Encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo. Cerebro solamente son los dos hemisferios cerebrales y la mitad, lo que une los dos, que se conoce como diencéfalo. ¿Listo? El mesencéfalo se continúa siendo mesencéfalo, que es como el puente de unión, lo que une el cerebro con el tallo cerebral. Y el rombencéfalo se va a subdividir en dos vesículas, un metencéfalo, bielencéfalo, y cada una va a dar una estructura. Va a formar la protuberancia y el cerebelo, en el caso del metencéfalo, y el mielencéfalo va a formar el bulbo raquídeo. Todos estos son términos embriológicos que en algún momento vamos a tocar, ¿listo? Pero es para que entiendan de qué manera se clasifica. Acá vemos el tubo neural. Vemos acá cómo se va formando y empieza a formarse unas vesículas, las vesículas encefálicas primarias. La más anterior, el prosencéfalo, la intermedia, el mesencéfalo, y la posterior, el rombencéfalo en azulito. Y se continúa como médula espinal. Ya después, a la 5ª semana, ya empieza a subdividirse. Entonces, ese prosencéfalo en verde se divide en dos. El telencéfalo y el diencéfalo. Todo esto forma lo que va a ser el cerebro, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Y posteriormente, haciéndole seguimiento a los colores, vemos los hemisferios cerebrales que forman parte del telencéfalo, el diencéfalo en la mitad uniendo los dos hemisferios, todo eso formando el cerebro, el puente o la protuberancia y el cerebelo proveniente del metencéfalo, el bulbo raquídeo proveniente del mielencéfalo. Entonces, todos estos nombres son originados por el origen embriológico, vienen del origen embriológico, la forma como se subdivide el tubo neural en las primeras semanas de gestación. ¿Listo? Entonces, este es el encéfalo y la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso central se subdivide en encéfalo, lo que está dentro del cráneo, y la médula espinal, lo que está dentro de la columna vertebral.
¿listo? Y tenemos el sistema nervioso periférico, que es lo que está fuera del hueso, fuera del esqueleto axial, ¿sí? Tenemos 12 pares de nervios craneales. En teoría, prácticamente ya tenemos 13. Hay un par craneal nuevo. Y los nervios espinales, que son 31 pares. ¿Listo? Acá vemos un esquema general de cómo está dispuesto. Obviamente esto lo vamos a volver a ver constantemente, pero para que empiecen a tener una idea de cómo está conformado nuestro sistema nervioso central, tenemos los hemisferios cerebrales, uno a cada lado. En la mitad, un diencéfalo, que es la estructura en la línea media que une los dos hemisferios cerebrales, y que hay estructuras súper importantes como el tálamo y el hipotálamo, que son estructuras que controlan, son el cerebro del cerebro, ¿sí? Entonces, el del diencéfalo está todo el centro de control del sistema nervioso central. Inmediatamente abajo tenemos el tallo cerebral. El tallo cerebral está conformado por un mesencéfalo arriba, una protuberancia y un bulbo raquídeo, ¿ok? Básicamente esto forma como la conexión entre el cerebro y la médula espinal, ¿listo? Pues tenemos los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que continúa con el mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, médula espinal, y tenemos el cerebelo, que no forma parte del cerebro, pero sí el encéfalo. Es una estructura completamente individualizada que queda detrás del tallo cerebral. Acá vemos un poquito más, vemos igual la división que acabamos de mencionar. Tenemos el cerebro, ¿cierto? Que es solamente esto, el tallo cerebral o el tallo encefálico, formado por estas tres estructuras, el cerebelo aparte, y esto en conjunto se conoce como encéfalo. Entonces, la diferencia entre cerebro y encéfalo está bien clarita ahí. Tenemos la médula espinal con sus segmentos, que lo veremos la próxima clase. Acá vemos los hemisferios cerebrales. Eso es un corte coronal, un corte sagital, corrijo. Tenemos los hemisferios cerebrales a cada lado. Acá vemos una vista de frente. Vemos el rojo, el diencéfalo, que es la estructura central que une los dos hemisferios cerebrales y se continúa como el tallo cerebral. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, y ya por fuera del cráneo, médula espinal. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Y profe, una pregunta. Eso en la imagen de abajo, en la parte derecha, ¿sí? ¿Esa es la glándula pineal? Sí, la hipófisis, la glándula pineal o la hipófisis, que hay una parte de la hipófisis que es sistema nervioso, que es la neurohipófisis, ¿sí? Hay otra parte que es glándula, que no forma parte del sistema nervioso, pero está anatómicamente pegada, ¿listo? Pero eso forma parte otra del sistema nervioso. Profe, el sistema aventricular, ¿en qué parte del cerebro entraría? ¿Sistema qué? El sistema ventricular, perdón. Ya vamos a hablar de eso. No es un sistema, forma parte del sistema nervioso, pero no es un sistema ni una clasificación ni nada. Forma una parte del sistema nervioso que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Ah, vale, gracias. Ahí vamos. Entonces, ¿qué vamos a hablar por encima de la anatomía del sistema nervioso central? Primero, lo que todo el mundo ha escuchado. Hay sustancia blanca y hay sustancia gris, ¿ok? La sustancia blanca, cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de axones, de tractos, ¿sí? De las fibras nerviosas que comunican neuronas entre ellas o comunican neuronas por fuera del sistema nervioso. Eso es sustancia blanca. Es sustancia blanca porque miren cómo se ve más clara, ¿cierto? Es un corte anatómico real, se ve más clara porque tiene mielina. La mielina es como el caucho que envuelve los cables, más o menos, ese mismo caucho que envuelve y me aísla los cables para agilizar y aumentar la velocidad de conducción eléctrica de los cables cualquiera. Eso mismo aparece en el sistema nervioso, ¿sí? Los axones están envueltos en una sustancia que se llama mielina. La mielina es derivada de ácidos grasos y por esas razones de color blanco, ¿listo? La sustancia gris, cuando hablamos de sustancia gris, hablamos de neuronas. Ahí hay cuerpos neuronales, ¿listo? Entonces, en el sistema nervioso central, a nivel del cerebro, la sustancia blanca se encuentra en la mitad, en el centro, es profunda, miren, ¿sí? Lo blanco es profundo, la sustancia gris está en la periferia, formando lo que se conoce como la corteza cerebral, ¿cierto? Y también se ven unas áreas, unos núcleos, unos acúmulos de sustancia gris en el interior, en la profundidad del cerebro, que es lo que se conoce como los núcleos profundos del cerebro, ¿listo? Entonces tenemos
sustancia blanca, ¿cierto? Es toda esta. La sustancia gris, ya sea en la corteza cerebral, en toda la periferia, la parte externa del cerebro, o acumulada en la profundidad, en el centro del cerebro, que forman los núcleos profundos del cerebro. ¿Listo? Tenemos también, nos damos cuenta que en todo el sistema nervioso central hay unos espacios, que es lo que se conoce como el sistema ventricular. El sistema ventricular viene siendo como como una red de acueductos en la cual transcurre un líquido que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Ese líquido va a ayudar, tiene muchas funciones, las veremos a su debido momento, pero sirve de protección, sirve de comunicación, sirve de nutrición, sirve de excreción, porque es como la linfa del cerebro. El sistema nervioso central no tiene sistema de drenaje linfático, sino lo hace por medio del líquido cefalorraquídeo. Entonces viene siendo como la comunicación, es un conducto, un acueducto que permite la circulación del líquido cefalorraquídeo. Acá se ven los espacios ventriculares. ¿Listo? Están por lo general en la mitad del sistema del cerebro. Señor. Tengo una duda. Buenas tardes. ¿A qué se hace referencia a los neurópilos? Neurópilo se llama. El Neurópilos. Okay. Neurópilo es básicamente la conexión de lo que una sola neurona conecta, ¿sí? O sea, es la conexión, la vía. Entonces, una sola neurona conecta con 10, 15 neuronas en la corteza y manda una conexión a la médula con otra neurona y esta neurona conecta con el músculo. Eso es un neurópilo, ¿sí? Como la columna de comunicación de un solo grupo celular. ¿Listo? ¿Y estos neurópilos son más abundantes en la sustancia gris? Los neurópilos son exclusivos de la sustancia gris. Porque es que la sustancia gris, de la sustancia gris es neurona. ¿Listo? Y el neurópilo está conformado por la neurona. Las conexiones que hay alrededor de la neurona. ¿Listo? Entonces el neurópilo es básicamente formado en la sustancia gris. ¿Listo? Tiene componente de sustancia blanca, pero básicamente es sustancia gris. ¿Okay? Listo, señor. Listo. Gracias. De igual manera, así como en el encéfalo tenemos sustancia blanca y sustancia gris, en la médula también tenemos sustancia blanca y sustancia gris. La diferencia es que si la sustancia blanca en el encéfalo es profunda, en la médula espinal es periférica. Mira, acá los colores no son los mismos, pero se alcanza a distinguir la diferencia. Lo más claro está en la parte externa, lo más oscuro está en la parte interna. Está invertido en la médula espinal. La sustancia blanca, ahí están todos los axones que suben y bajan por la médula espinal. Y en el centro, la sustancia gris está formada por grupos de neuronas en forma de H. Eso lo vamos a ver en la próxima clase con mayor detenimiento. También a nivel de la médula tenemos un conducto central que forma parte de ese sistema ventricular que va a permitir la comunicación, el flujo del líquido cefalorraquídeo. Otra cosa importante que tenemos que mencionar y que también vamos a hablar a profundidad cuando toquemos el tema es las meninges. Las meninges son las capas que envuelven el sistema nervioso central, ¿sí? Esas capas le brindan protección y forman entre cada una de ellas forman unos espacios en los cuales va a haber líquido cefalorraquídeo, lo que va a permitir que el cerebro y la médula espinal floten de manera protegida en el líquido cefalorraquídeo. Acá vemos un esquema en la cual se ve el cerebro y la médula espinal y vean el espacio entre el rojo, que es la aracnoides, y lo oscuro, lo negro, que es la pía madre. Vemos un espacio que es donde está lleno de líquido, que hace que el cerebro flote y se proteja, de tal manera que cuando nos movamos, el cerebro como que flote y no se golpee con las paredes del cráneo. ¿Listo? Esa es una de las principales funciones de las meninges. Proteger y fijar el sistema nervioso al hueso que lo protege, ya sea el cráneo o ya sea la columna vertebral. ¿Listo? Estas túnicas de protección son tres. La duramadre, que es la más externa y la realmente fuerte, la que realmente protege. La aracnoides, que es la que forma el espacio donde transcurre el líquido cefalorraquídeo. Y la pía madre, que es como la telita que más de protección, es como la cápsula que envuelve el tejido cerebral, está adherida al tejido nervioso. ¿Listo? Esas son las tres túnicas que las veremos poco a poco cuando hablemos de cada una de las partes del sistema nervioso. Acá vemos nuevamente el esquema, vemos cómo se dispone el líquido en el espacio subaracnoideo para proteger, como para formar ese espacio lleno de líquido que amortigua los movimientos cerebrales. Y acá vemos un corte a nivel del cráneo, vemos el tejido cerebral,
Vemos el hueso, vemos la dura madre, ¿cierto? Acá en color blanco, que es bastante fuerte, bastante dura, inclusive toca hacerle fuercita cuando opera uno a abrirla porque es casi plastificada, ¿cierto? Tenemos la aracnoides, que es la túnica que se ve acá como unas telitas, como una telaraña que hay acá, ¿cierto? Y tenemos la pia madre que se pega a la superficie del cerebro. Son las tres túnicas meningias, ¿listo? En los chats. Cuando hablamos de anatomía del sistema nervioso, tenemos que hablar de los términos de relación, ¿sí? Es importante para poder entender, porque hay términos diferentes, ¿no? O sea, hablamos de anterior, posterior, lateral, medial, en fin. Cuando hablamos de posición anatómica, a nivel del sistema nervioso los términos cambian un poco. Y eso es por esta razón. Recordemos que el sistema nervioso se forma como un tubo, básicamente. Ese tubo tiene un hueco anterior que va a ir hacia la cara, que es el neuroporo anterior, que va a ir hacia el rostro, y tenemos el neuroporo posterior que va hacia el extremo, hacia la cola, básicamente. Entonces, por eso, teniendo en cuenta esto, tenemos que la punta anterior se llama rostral, o sea, hacia el rostro, y la punta inferior se llama caudal, o sea, hacia la cola. ¿Listo? Todo lo que esté adelante, pues es ventral, hacia el vientre, y todo lo que esté hacia atrás es dorsal, o sea, hacia la espalda, hacia el dorso. Hasta ahí vamos bien. El problema es que después, a la tercera, cuarta semana de gestación, ese tubo, que antes era un solo tubo, se dobla a nivel del mesencéfalo, lo que se conoce como acodamiento mesencefálico. Eso hace de que mire cómo cambia. Entonces, al encorvarse, caudal sigue siendo rostral, pero el vientre empieza a cambiar. Por encima del mesencéfalo, la parte ventral va hacia abajo, por debajo va hacia adelante. Igual lo dorsal. Lo dorsal va hacia atrás, debajo del mesencéfalo, pero va hacia arriba, por encima del mesencéfalo. ¿Listo? Y eso, al formarse el cerebro, pues vamos a ver cómo cambian las relaciones. Por ejemplo, si hablamos debajo del mesencéfalo, lo ventral es anterior, lo dorsal es posterior, ¿sí? Pero si es arriba a nivel cerebral, a nivel del cerebro, lo ventral es inferior, lo dorsal es superior. Por eso cuando hablamos de la corteza dorsal frontal, ¿sí? Hablamos del lóbulo frontal en la parte más superior, ¿sí? La parte más rostral del cerebro es hacia adelante, caudal hacia atrás, pero la médula espinal también tiene un componente caudal. O sea, los términos anatómicos cambian un poquito. Lo dorsal en el cerebro es superior, lo ventral es inferior, y en médula espinal y tallo cerebral, lo ventral es anterior, lo caudal es posterior. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta cuando empecemos a hablar, a veces como que se van a confundir porque no vamos a hablar de ni superior, ni inferior, ni anterior, ni posterior. Rostral, caudal, dorsal y ventral. ¿Quedó claro, chicos? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Bueno, entonces ya hemos hablado rápidamente del sistema nervioso central, vamos a hablar del periférico. También igual vamos a volar, vamos a solamente tocar lo más importante. Recordar que el sistema nervioso periférico es una prolongación de los axones, de las neuronas que están en el sistema nervioso central, salen y forman unos paquetes, y esos paquetes se conocen como nervios. El paquete de axones que salen del sistema nervioso central se conocen como nervios. Si esos nervios salen del cerebro, del encéfalo, se conocen como nervios craneales. Si salen de la médula espinal, se conocen como nervios espinales. ¿Listo? Esos nervios tienen un empaquetamiento, ellos se empaquetan, ¿sí? Ellos están empaquetados, están conformados, forman una especie de paquetes. Esos paquetes están envueltos en una gran túnica de tejido conjuntivo que se llama epineuro. El epineuro va a formar el nervio visualmente como lo ves. Cuando tú disecas el nervio, por ejemplo, el nervio cubital, él va empaquetado por medio de epineuro. ¿Listo? Epineuro manda unos tabiques y me va a dividir esas fibras, esos axones, en pequeños paquetes, dependiendo de si son fibras con mielina o fibras sin mielina, si son fibras motoras, si son fibras sensitivas, me las separa. Y ese tejido conectivo que me separa en forma de tabiques estos paquetes nerviosos se conoce como
perineuro. O sea, me formo unos paquetes internos al gran paquete nervioso. Y finalmente, tenemos el tejido conectivo que envuelve cada una de las fibras, cada uno de los axones, separándolo del que está al lado, que se conoce como endoneuro. Epineuro, el externo, el perineuro, el que me empaqueta, y el endoneuro, el que envuelve cada uno de los axones que forman ese nervio periférico. ¿Listo? También es importante que en el sistema nervioso periférico no solamente hay axones, también hay neuronas, ¿cierto? Esas neuronas, las neuronas que se localizan por fuera del sistema nervioso central, o sea, las neuronas del sistema nervioso periférico, se conocen como ganglios nerviosos. Entonces, ustedes han escuchado en anatomía el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el ganglio ciliar, el ganglio senopalatino. Son ganglios nerviosos que se encuentran fuera del sistema nervioso central, y el hecho de que sean ganglios significa que ahí hay neuronas, los ganglios de la cadena simpática. Entonces, todos esos son estructuras nerviosas que tienen neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Si esas neuronas agrupadas se encuentran dentro del sistema nervioso central, se conocen como núcleos. Núcleos, neuronas dentro del sistema nervioso central; ganglios, neuronas fuera del sistema nervioso central. Pero también tenemos neuronas dispersas que se encuentran en la pared del tracto intestinal, en la médula suprarrenal, ¿cierto? Se encuentran neuronas en el epitelio olfatorio, se encuentran neuronas sueltas, dispersas en algún tejido, y los mencionaremos a su debido momento. Acá vemos un corte histológico del nervio periférico. Vemos mire, el epineuro formando el axón, el tronco nervioso, el nervio como tal. Vemos el perineuro separando los paquetes y obviamente el endoneuro rodeando cada uno de los axones. ¿Listo? Y acá vemos una glándula, un ganglio nervioso en la cual vemos las neuronas envueltas en una cápsula, que son neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central. ¿Listo? El sistema nervioso periférico se conforma nervios craneales si emergen del encéfalo, nervios espinales si emergen de la médula espinal. Son 12 pares craneales los que conocemos, 13 en este momento por la última nomenclatura que hablaremos a su debido momento. Hay un nervio craneal adicional. Y 31 pares de nervios espinales o nervios raquídeos, dependiendo del segmento. Pues obviamente hay nervios espinales cervicales, nervios torácicos, nervios lumbares, nervios sacros o nervios coxígeos. ¿Listo? La diferencia, aparte de eso, la diferencia es que el nervio craneal va a inervar todo lo que tenga que ver con estructuras craneofaciales, ¿sí? Excepto el vago, que el vago llega a inervar intestino, corazón, pulmón y tracto urinario. Pero todos, excepto el vago también inerva cráneo y cuello, pero todos son limitados a estructuras craneofaciales. Los nervios raquídeos van a distribuirse en músculos y piel del resto del cuerpo. Acá vemos la disposición. Tendremos tiempo suficiente para hablar de los nervios craneales. Por el momento es importante que se me aprendan los pares craneales. ¿Listo? Los que me conocen o han escuchado de neurociencias, que como asignatura mía, se darán cuenta que jodo mucho por pares craneales. ¿Listo? Entonces, a estudiar función y el número. Saber que el troclear es el cuarto, que el trigémino es el quinto, que el glosofaringeo es el noveno, en fin. ¿Listo? Bueno, entonces hemos hablado de la subdivisión anatómica. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Ahora vamos a hablar de la subdivisión funcional. Habíamos hablado de un sistema nervioso somático, que es el que controla el músculo voluntario, ¿cierto? La contracción del músculo esquelético estriado, ¿ok? Y tenemos una subdivisión, que es el sistema nervioso autónomo, que es el que controla el músculo liso como tal, el músculo involuntario, ¿ok? Básicamente ese sistema nervioso autónomo lo que me va a asegurar es que funcione las vísceras, funcione el sistema visceral y me asegure obtener energía, mantener y distribuir el gasto de energía. ¿Listo? Ustedes ya han escuchado que ese sistema nervioso autónomo se conforma de dos tipos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ambos son autonómicos, pero ambos controlan subsistemas completamente anatómica y funcionalmente diferentes e independientes. ¿Para qué sirve el sistema nervioso simpático? Clásicamente descrito
el sistema que nos prepara para defendernos y para huir, para salir corriendo. Pues obviamente, aunque sí es cierto, no lo es del todo. El sistema nervioso simpático garantiza el gasto energético, me distribuye de qué manera el cuerpo va a consumir energía, qué órganos necesitan consumir más energía y qué órganos deben dejar de consumir energía para poder repartirla mejor. ¿Listo? Si estamos trotando, si estamos haciendo ejercicio, lo que más nos interesa es que el músculo sea el que más irrigación sanguínea tenga, el que más oxígeno tenga, ¿cierto? Si estamos estudiando concentrados, necesitamos que la mayor cantidad de oxígeno vaya al sistema nervioso, al cerebro, y así sucesivamente. Entonces, no es que tengamos un sistema, un momento simpático y un momento parasimpático, sino que sencillamente hay fluctuaciones entre el sistema simpático y el parasimpático en cada uno de los órganos de manera individual. Que si estamos corriendo, si estamos asustados, si estamos ansiosos o estresados por algo, pues vamos a haber predominio del sistema nervioso simpático, o si estamos durmiendo o descansando, pues va a predominar el sistema nervioso parasimpático. Pero uno no excluye lo otro. Yo puedo estar tranquilo, relajado, tomándome un tinto y concentrado leyendo o estudiando y tengo el sistema nervioso simpático parcialmente activado en algunos órganos. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, el simpático pues, nos garantiza el gasto, la distribución del gasto energético, y el parasimpático, por el contrario, nos garantiza obtener y ahorrar energía. O sea, producir energía, guardarla y mantener la energía. ¿Listo? Ahorrar la energía. Acá vemos un resumen de lo que vamos a hablar después, pero básicamente en el sistema nervioso simpático pues tiene unas funciones y llega a casi todos los vísceras del cuerpo, igual que el sistema parasimpático, y en cada uno de los órganos va a tener una función. Para que más o menos empiecen a diferenciar qué hace el sistema simpático y el parasimpático, pues acordémonos qué necesitamos cuando estamos huyendo de algo, ¿sí? Me está persiguiendo un toro, me está persiguiendo un perro, me acaban de pillar una infidelidad y voy súper asustado a dar explicaciones. Entonces, toda esa información, toda esa sensación es simpática, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito yo cuando estoy huyendo de algo, cuando estoy corriendo? Tener mi mayor campo visual. Entonces, abro las pupilas para ver lo que más pueda ver. ¿Listo? Necesito oxígeno a la lata. Necesito que, porque estoy huyendo y necesito oxígeno, entonces necesito dilatar las vías aéreas para que entre la mayor cantidad de oxígeno. O sea, hago broncodilatación. Necesito que ese oxígeno que estoy respirando sea rápidamente transmitido por torrente sanguíneo a cada uno de los órganos. Entonces, el corazón contrae más fuerte y contrae más rápido. ¿Listo? Entonces, hay una taquicardia y hay un aumento de la tensión arterial. ¿Listo? No me interesa durante ese momento, me interesa es mantener el cerebro activo, mantener el corazón activo, mantener los músculos activos, y el resto de órganos me importa. Entonces, esa cantidad de sangre que tengo en el momento, la redistribuyo a cerebro, la redistribuyo a corazón, la redistribuyo a los músculos, y el resto de órganos disminuye su cantidad de oxígeno que reciben. Por eso me pongo pálido, porque la piel deja de recibir sangre, se sacrifica para poder mandarle el oxígeno a los órganos esenciales durante ese momento, ¿cierto? Igual el tracto intestinal se disminuye su irrigación sanguínea y deja de funcionar. Entonces, durante una descarga simpática, mis glándulas se secan, tengo resequedad bucal, tengo resequedad ocular, porque esas glándulas están siendo sacrificadas para mandar el oxígeno, para mandar la sangre a órganos esenciales como corazón, cerebro o músculos. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con glándulas se iría. Por el contrario, si yo estoy descansando, pues pasa todo lo contrario en mi cuerpo. ¿Listo? Entonces, es una manera como de empezar a entender qué pasa en cada órgano, qué pasa en cada víscera, dependiendo de una activación simpática o una activación parasimpática. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, muchachos? ¿Tienen alguna duda? Veo que no. No, señor. Bueno, chicos, entonces ya hablamos de las generalidades. Todo lo que hemos hablado anteriormente lo vamos a volver a tocar en algún momento. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema.
Esta parte sí va a ser la primera y única vez que vamos a hablar, que es la histología del sistema nervioso. Vamos a hablar de cada una de las células que conforman el sistema nervioso. ¿Listo? Y este va a ser la primera vez y la única vez que vamos a hablar de ella. ¿Ok? Entonces, hablar de tejido nervioso nos toca hablar definitivamente de estos dos caballeros, el doctor Bartolomeo Camilo Golgi y el doctor Santiago Ramón y Cajal. Son Nobel de Medicina en 1906 porque ellos, gracias a ellos, empezamos a hablar de tejido nervioso. ¿Ok? Antes no se había hablado, no se había podido estudiar el sistema nervioso, no se había entendido de qué manera funcionaba. Y ellos empezaron por medio de tinciones, empezaron a usar tinciones diferentes a las tinciones básicas de hematoxilina y eosina, empezaron a usar tinturas a base de cromato de plata y empezaron a ver el tejido nervioso, descrito inicialmente como una red, ¿cierto? Una red de células unidas entre sí. Ese concepto los llevó a ellos a recibir el Nobel de Medicina porque nos dio el concepto de que la neurona es la unidad anatómica y funcional. O sea, la neurona es la que se conecta con otras neuronas y la que forma esa compleja red de información a nivel cerebral. ¿Listo? Ya poco a poco, obviamente, fueron mejorando las tinciones y se fueron dando cuenta de que, aunque la neurona sigue siendo la unidad funcional, lo que es el eje del sistema nervioso, también existen otros tipos de células que ayudan para la función de esa neurona. Entonces, el tejido nervioso está conformado por dos tipos de células. Las neuronas, que es la célula excitable, especializada en conducir estímulos eléctricos, y las células gliales, que no son excitables, pero tienen múltiples funciones. Sin la glía no funcionaría la neurona. ¿Listo? Entonces, tenemos la neurona y tenemos las células gliales. Dentro de estas células gliales tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía, los ependimocitos, las células de Schwann y las células satélite. ¿Okay? Vamos a empezar a hablar de la neurona, nuestra unidad anatómica y funcional. Ella es la que hace lo que tiene que hacer para que el sistema nervioso funcione. ¿Listo? Si esa neurona se localiza en el sistema nervioso central, se llama sustancia gris, o que puede ser corteza cerebral o núcleo. O sea, el acúmulo de neuronas en el sistema nervioso central está en la sustancia gris, y esa sustancia gris puede estar ya sea en la corteza cerebral o en los núcleos cerebrales. ¿Listo? Y en el sistema nervioso periférico, en los ganglios, como lo mencionamos anteriormente. Como célula, es muy similar a las otras células. Tiene la misma distribución de organelas intracelulares que las células no nerviosas. Tienen un núcleo, tienen un nucleolo, tienen aparato de Golgi, tienen mitocondrias, en fin. Tienen absolutamente la misma disposición. ¿Qué las diferencia de otras células? Primero, una actividad eléctrica, unas características en la membrana celular que hacen de que ellas produzcan un impulso eléctrico, lo conduzcan y lo detengan. O sea, que controlen el estímulo eléctrico. Una característica, una célula que se parece a ellas son las células cardíacas. Ellas tienen las fibras de Purkinje, ellas conducen energía, pero ellas la conducen, ¿sí? Ellas no modifican no potencian, ni disminuyen, ni alteran la intensidad de la descarga eléctrica. Ellas son solamente conductivas. La neurona, la membrana neuronal, sí tiene el potencial de desencadenar un impulso eléctrico, de transmitirlo o de bloquearlo, o sea, de modificar. Y eso las especializa en comunicación intercelular. Y segunda característica, segunda diferencia con otras células, el citoesqueleto. El citoesqueleto de ellas es especial y hace que haya algo que se llama transporte axonal. Mover organelas, mover mitocondrias, mover retículo endoplasmático de un lugar a otro de manera rápida, ¿cierto? Para producir neurotransmisores, y eso lo puede hacer a lo largo del axón. Eso es una característica también de las células, de las neuronas. Ninguna otra célula puede mover mitocondrias, la mitocondria está estática, ¿sí? En la neurona, la mitocondria se mueve dependiendo al área de la neurona más eléctricamente activa. ¿Listo? Ahí vi unas preguntas en el chat. Ok. Bueno. Acá tenemos entonces las características básicas de las neuronas. Tenemos un núcleo, tenemos un cuerpo neuronal. Del cuerpo neuronal se desprenden algo que se llama neuritas.
Las neuritas son sencillamente prolongaciones del cuerpo neuronal. Esas neuritas pueden ser pequeñas, dendritas, las neuritas pequeñas son dendritas, o una neurita grande, de gran tamaño, que es el axón. ¿Listo? Entonces, cuerpo celular, dendritas y axón. En el cuerpo celular, aparte de los organelos, vemos algo que se llama la sustancia de Nils. La sustancia de Nils. Esta sustancia de Nils le da un aspecto atigrado a la neurona, un aspecto moteado, ¿cierto? Eso es retículo endoplasmático rugoso, que es el más abundante, la organela más abundante en una neurona, por su alta producción de proteínas, por su alta producción de moléculas químicas. ¿Listo? Entonces, la sustancia de Nils básicamente es retículo endoplasmático rugoso en abundancia en el cuerpo neuronal. En el cono axónico, que es la parte del cuerpo celular donde va a salir el axón, desaparece la sustancia de Nils. O sea, yo en los cortes, yo puedo identificar, en los cortes histológicos, puedo identificar, como vemos acá, miren la neurona, ¿cierto? En el cono axónico, esa sustancia, ese patrón moteado desaparece, se va difuminando, significa que ahí hay un axón que va a salir, ¿listo? Esta sustancia de Nils desaparece en el cono axónico. El axón... Profe, Uy, señora. una pregunta. ¿La sustancia de Nils es la misma sustancia cromófila? Sí. Sí, y eso se observa también en muchas otras células. Por ejemplo, las células cromafines del sistema nervioso entérico se encuentran en esas células. Pero en la neurona se llama sustancia de Nils. ¿Listo? El axón es uno solo. Normalmente no se ramifica sino hasta el final, cuando empieza a distribuirse en cada una de las células, en cada uno de los músculos. Esas terminaciones, las punticas de esas terminaciones del axón, se dilatan y forman lo que se conocen como botones sinápticos. Estos botones sinápticos tienen toda la maquinaria para la conducción del estímulo eléctrico de una neurona a otra neurona o de la neurona a la fibra muscular. Esa dilatación es lo que va a formar la sinapsis, que hablaremos en su debido momento, que es la que va a unir una neurona con otra o va a unir una neurona con la fibra muscular. En el axón, como vemos acá, las vainas de mielina, unas cápsulas de una molécula derivada de ácidos grasos que se llama mielina, formada de fingolípidos. Esa mielina me va a aislar del axón, ¿sí? Para agilizar y acelerar la conducción del estímulo eléctrico. Lo veremos después cuando hablemos de función neuronal. Acá vemos la forma típica de la neurona, vemos el cuerpo es variable, hay neuronas muy pequeñas y neuronas gigantescas, ¿cierto? Tenemos un núcleo grande y pálido con un nucleolo en la mitad, casi siempre en la neurona aparece un ojo, ¿sí? Un ojito, ahí se ve en el centro el nucleolo y el núcleo grande y pálido. ¿Sí? Muchas mitocondrias y mucho retículo endoplasmático rugoso, que es el que forma la sustancia de Nils. ¿Listo? Y tenemos el cono axónico que se ve acá en algunas de los cortes, en las cuales es sencillamente la sustancia de Nils que desaparece cuando ya se va a formar el axón. Acá vemos la sustancia de Nils en forma tigrada, en forma moteada, que desaparece al momento de formarse el axón. Mira, acá desaparece, significa que se va a formar el axón. Igual, el núcleo grande y el nucleolo prominente oscuro que tiene forma de ojito. Acá otra pintura que me mira más básicamente las fibras, toda la parte del citoesqueleto, y ya empezamos a ver las dendritas y los axones, la forma clásica y convencional de una neurona. ¿Listo? Ese citoesqueleto es una de las características que hablamos que diferencian las neuronas de otras células. ¿Sí? Ese citoesqueleto está conformado básicamente por dos tipos de fibras. Unas que se llaman las neurofibrillas, que se encuentran principalmente en el cuerpo neuronal, formadas por las mismas moléculas de los músculos, por actina y por miosina, y ellas corren de manera paralela y se dirigen hacia las neuritas. Ellas son las encargadas de mover básicamente órganos, organelas internas como mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, lisosomas, mandarlos hacia las neuritas. O sea, las que ayudan a mover las organelas internas para distribuirlas dependiendo de qué parte de la neurona está energéticamente activa. ¿Listo? Ellas tienen una función que es el transporte lento. ¿Ok? Me mueven una mitocondria de 1 a 3 milímetros por día. O sea, me pueden mover una mitocondria
desde el cuerpo hacia la punta de una neurita, dependiendo de la necesidad, a esta velocidad, 1 a 3 milímetros por día. Que eso para una neurona es bastante lejos. ¿Listo? Los microtúbulos es el otro tipo de citoesqueleto, las otras fibras que conforman el citoesqueleto de las neuronas. Ya son un poco más grandes, un poco más gruesas y se localizan principalmente en el axón o en las dendritas. ¿Ok? Están conformadas, a diferencia de las neurofibrillas, que es actina y miosina, están conformadas por tubulina. Estas actina y miosina son contráctiles, entonces se van contrayendo y van empujando la mitocondria, ¿sí? Llegan y la ponen en el axón y ya entran en una vía rápida, como en un carril formado por tubulina, que ya el movimiento es bastante rápido, una velocidad de 100 milímetros por día. ¿Ok? Entonces, si yo necesito, si tengo una actividad eléctrica muy fuerte en un grupo, en una parte de la neurona, lentamente me van a llevar las mitocondrias y el retículo endoplasmático rugoso y todas las organelas necesarias para la formación de energía hasta la puntica, hasta la entrada de la neurita. Eso es transporte lento. Y ya después lo cogen los axones o lo cogen las neuritas, transporte rápido hacia el otro extremo del axón. ¿No? Entonces, por esta característica hace que las neuronas sean diferentes a las otras células. Las otras células tienen citoesqueleto, tienen actina, tienen miosina, tienen microtúbulos, pero no están dispuestos para mover las organelas o mover las estructuras intraneuronales de manera tan rápida. ¿Listo? Dependiendo, hemos hablado de las neuritas. La neurita es la característica típica de una neurona. Si yo quiero pintar una neurona, la pinto en forma de estrella, ¿sí? O sea, el cuerpo neuronal y las prolongaciones externas. Todo lo que prolonga por fuera del cuerpo neuronal es una neurita. Esas neuritas son de dos tipos. Las dendritas y el axón. Las dendritas por lo general tienden a ser pequeñas, ramificadas, pero lo más importante, conducen información hacia la neurona, hacia el cuerpo neuronal. Son las que reciben la información hacia la neurona. Y el axón puede ser uno, puede ser varios, y que manda la información desde el cuerpo hacia otra parte. Puede ser otra neurona, puede ser el músculo o la glándula que van a inervar. Dependiendo del tipo de neuritas, tenemos neuronas unipolares, que solamente tienen una prolongación, neuronas bipolares, que tienen dos, una a cada lado, multipolares, que tienen muchas, o anaxónicas, que no tienen ninguna. ¿Listo? Entonces acá vemos un ejemplo. Vemos, por ejemplo, el cuerpo neuronal tiene solo una neurita, y esa neurita se divide en dendritas y en axón. ¿Listo? Pero lo que sale del cuerpo neuronal es una sola neurita. Eso es una neurona unipolar. Se encuentran básicamente en los ganglios. Los ganglios, cuando vamos a ver médula, los ganglios de la raíz posterior, las neuronas son de ese tipo. Mandan una sola neurita y esa neurita se divide en dos. Una hacia proximal y otra hacia distal. Una recibe la información y la otra la envía. Las neuronas bipolares como estas, tienen dos prolongaciones. Una hacia las dendritas y otra hacia el axón. Las multipolares, el cuerpo neuronal tiene 1, 2, 3, 4, 5 y el axón, que sería la sexta. Obviamente en una neurona son muchísimos más, pero es un ejemplo, un esquema un poquito más simplificado de cómo es una neurona multipolar. Acá vemos también una neurona multipolar. ¿Sí? Los axones, las dendritas pueden salir de cualquier manera, pero hay varias neuritas que salen del cuerpo. Y tenemos las anaxónicas, que no tienen axón, sino solamente dendritas. ¿Sí? Son neuronas estrelladas que solamente reciben información. Acá vemos ejemplos de una neurona anaxónica, una neurona bipolar, las dendritas, que es la que recibe la información, y el axón, que es el que los manda. Una unipolar, mira que tiene una sola salida del cuerpo neuronal, pero esta misma es la que recibe y envía la información. Y tenemos las multipolares, con múltiples neuritas, tanto dendritas como axón. Siempre ver de que las dendritas son las que reciben información y el axón es la forma como la neurona envía la información hacia otra célula. Vemos más ejemplos, vemos que pueden haber muchísimas formas de neuronas, no todas son las neuronas típicas, neuronas sencillas como una sola cuerpo neuronal, unipolares, que esas dendritas se distribuyen de manera ramificada,
otras cuyas dendritas y cuyos axones son súper sencillos, ¿cierto? Otras que son mucho más sencillos y no tienen sino un axón, no tienen dendritas, otras en forma ramificada y otra en exceso ramificada. O sea, hay muchos tipos de neuronas. Dependiendo del tipo de neuritas, pues hablamos de unipolares, bipolares, multipolares o anaxónicas, pero pueden tener 1000 formas. Esa habla... Pregunta. Profe, Señora. buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿podríamos decir que las dendritas serían las aferentes y el axón serían los eferentes? La neurita recibe la información aferente, ¿ok? Y el axón envía la información eferente. Pero sí, el concepto es válido, ¿de acuerdo? O sea, la dendrita recibe información, o sea, recibe la aferencia y el axón envía la eferencia, ¿ok? Dependiendo del tamaño, tenemos dos tipos de neuronas, la neurona Golgi tipo 1 y la neurona Golgi tipo 2. La neurona Golgi tipo 1, independientemente de su cantidad de neuritas, son neuronas grandes con axones largos de hasta 1 metro de distancia, son los que forman los grandes tractos. La neurona que se encuentra en la corteza tiene que llegar hacia la médula espinal a nivel lumbar para mandar la información después al músculo. Entonces mira que dependiendo de la estatura de alguien, una neurona puede medir, un axón puede medir más de 1 metro. Esas grandes neuronas son las que se conocen como neuronas de proyección. Son las grandes neuronas de la corteza cerebral, las que mandan, las que reciben y mandan información hacia la corteza cerebral. ¿Listo? Y tenemos las neuronas Golgi tipo 2, que son neuronas más pequeñas, mucho más ramificadas, ¿cierto? El axón es muy cortico o a veces no existe y son básicamente neuronas de integración. ¿Listo? Neuronas que me comunican neurópidos, me comunican bloques celulares entre sí para integrar los estímulos. ¿Listo? Bueno, ya hemos hablado de las dendritas, ahora vamos a hablar del axón. El axón es quizá la neurita más importante porque es la prolongación más grande y puede medir, como les dije anteriormente, puede medir hasta 1 metro o más. ¿Sí? Esas axones se agrupan, ¿cierto? Los cordones de axones se conocen como tractos en el sistema nervioso central. Cuando hablamos de tractos nerviosos, hablamos de axones dentro del sistema nervioso central y cuando salen del sistema nervioso central en el periférico se conocen como nervios. Entonces, tracto, conjunto de axones en el sistema nervioso central, nervio, conjunto de axones en el sistema nervioso periférico. El segmento inicial, acá vemos el axón, el segmento inicial que se conoce como cono axónico es el área eléctricamente más sensible y es ahí donde se hacen las modificaciones del potencial de acción, del potencial eléctrico de la membrana neuronal. Es ahí donde inicia o ahí donde se puede detener el estímulo eléctrico. Toda la neurona es excitable, pero es esa parte donde más excitable es, donde más canales de sodio y potasio hay para desencadenar un potencial de acción. ¿Listo? El axón es único, tiene un diámetro uniforme, es un tubo, por lo general no tiene ramificaciones hasta que llegue al final. Cuando llega al final, empieza a dividirse, obviamente esta distancia puede ser hasta 1 metro, un solo axón, y ya al final empieza a subdividirse y al final de la puntica de cada segmento del axón va a formar algo que se llama los botones terminales, que son dilataciones de ese axón al final para potenciar la unión con otra neurona o la unión con la fibra muscular. Ese axón tiene un sitio de esqueleto especial, que es lo que hemos hablado anteriormente, que son los microtúbulos. Los microtúbulos son como grandes rieles, ¿sí?, a nivel del axón que permiten el transporte rápido. ¿Ok? Esos microtúbulos están formados por tres grupos de proteínas: las tubulinas, las tineínas y las quinesinas. Básicamente las tubulinas, ¿qué son? Los rieles, ¿sí? Es el riel del axón, ¿sí? Ahí está formado por una cantidad de pequeñas moléculas que se llaman tubulinas, que van formando el tubo, el riel por donde van a correr las dineínas y las quinesinas. Acá tengo entonces el microtúbulo, vemos acá que es el riel, formada por la unión de muchas tubulinas, van a formar el microtúbulo, que va a ser el riel para las dineínas
y las quinesinas. Las dineínas van a mandar información o van a traer órganos, organelas o sustancias químicas hacia la neurona, y las quinesinas van a mover, o sea, son los carros del riel. Unos van hacia la periferia, que son las quinesinas, y otros van a traer estructuras hacia la neurona, que son las dineínas. ¿Listo? Entonces, la microtúbulo, que es el riel, formado por tubulinas, que son la molécula de la proteína formada, que es el riel de las quinesinas, que mandan la información desde la célula hacia el axón, y las dineínas, que me devuelven. No hablo de información, hablo de estructura. La mitocondria, el lisosoma, una vesícula, retículo endoplasmático, o sea, es lo que hace el transporte a nivel del axón. Esta disposición hace de que sea un transporte súper rápido, de obviamente hasta 100 milímetros por día. ¿Listo? Estas tubulinas están pegadas, están aseguradas en forma de una espiral, porque se van formando una espiral por medio de muchas sustancias. La proteína tau es una, la HSPB1 es otra, la HCPB8 es otra. Son moléculas, son proteínas que ayudan a estabilizar esas tubulinas y que se formen los microtúbulos. La enfermedad más clara para que entiendan la importancia de esa tubulina es el Alzheimer. En el Alzheimer, acá vemos lo normal, vemos los microtúbulos formados por espirales de tubulina y están estabilizados, están como unidos. El pegante es una proteína que se llama la proteína tau, ¿sí? Esta proteína tau va a mantener los microtúbulos fijos. Cuando se daña en el Alzheimer, empieza a dañar esa tubulina, se desintegra, se empieza a acumular formando los ovillos microfibrilares, que básicamente es proteína tau dañada, ¿sí? Que se forma cúmulos, son citotóxicos, o sea, dañan la neurona, y aparte de eso, me desintegran los microtúbulos. Y eso hace que la neurona no funcione, y al no funcionar, pues obviamente empiezan a fallar. ¿Listo? Esa es la enfermedad de Alzheimer. En eso consiste una degradación de esa proteína tau, que es la que fija las tubulinas y la que mantiene estable el microtúbulo. Claro, hasta ahí, muchachos. Una pregunta. Dime. ¿En qué influye en que el Alzheimer sea una patología netamente de las personas que ya cursan en su sexta década para arriba? No precisamente, ¿ok? O sea, la enfermedad de Alzheimer puede ser de dos tipos, episódica y familiar, ¿ok? En ambas hay una predisposición genética a que mi proteína tau tienda a fosforilarse y tienda a degradarse más rápido de lo normal, ¿sí? Con el paso del tiempo, esa proteína va a ir perdiendo función, o sea, normal, los cambios demenciales propios de la edad de una persona de 80, 90 años, pues tiene un cerebro un poquito menos activo que el de uno, ¿sí? Entonces, esto forma parte del envejecimiento. La predisposición genética de algunas personas hace que esa proteína tau sea mucho más frágil, ¿no? Y a los 40, 50, 60 años empieza a generar y acelerar el proceso de pérdida de memoria, ¿listo? Pero si yo tengo un componente hereditario, ese daño puede aparecer desde los 13, desde los 14 años, desde los 20 años, o sea, hacer una demencia hereditaria, un Alzheimer hereditario, ¿sí? Que es muy raro, pero en Colombia tenemos el foco de Alzheimer familiar más grande del mundo, en Antioquia. Entonces, esa es la razón. No depende exclusivamente de la genética, sino también de muchas cosas, ¿sí? O sea, herencia, la genética, la edad influye, ¿sí? Pero por lo general el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer no se hace por encima de los 70 años. Si yo estoy lúcido hasta los 70 años y aparecen problemas de memoria, muy poco probable que sea Alzheimer, porque el Alzheimer empieza antes, ¿sí? Ok, mi doctor. Eso es un tema un poco complejo que lo aclararemos cuando hablemos de demencia, señor. Respecto, ahorita que estabas hablando directamente de la parte neuronal, cuando una persona tiene un trauma craneoencefálico y tiene pérdida, ya sea parcial o progresiva de la memoria, ¿es porque se han desconectado las neuronas, las dendritas entre ellas, o es directamente por la parte donde se ocasionó el trauma? Lo que pasa es que al haber un daño en una parte del cerebro, se dañan neuronas y se dañan conexiones, ¿sí?
Pongo el ejemplo siempre a mis pacientes cuando les explico. El cerebro es como una telaraña que está pegada y está bien formada. Si yo daño, así sea un poquito, le daño un puntito a la telaraña, puede que al principio la telaraña quede intacta, pero poco a poco el peso va haciendo que se vaya despegando más y más hasta que se cae completamente. Así pasa cuando hay un daño cerebral. Al haber un daño, no solamente daño esa área del cerebro, sino daño todas las conexiones. Si yo daño el axón de una neurona, por muy lejos que esté de la lesión del daño, va a empezar a morir porque no tiene manera de comunicar el axón con el cuerpo neuronal y eso va a provocar la muerte neuronal, la degeneración de la neurona a distancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay un daño en la médula? Me interrumpen los axones, en teoría la neurona está bien, pero poco a poco, como no tiene función, la neurona no tiene cómo comunicar hacia el otro extremo del axón, pues va a empezar a morir. ¿Sí? Por eso es que es tan importante que ustedes entiendan esos conceptos para que no se dejen meter los dedos a la boca del que van a hacer trasplante de cabeza, que algún neurocirujano baboso en Italia dijo que iba a hacer un trasplante de cabeza. Es imposible, porque si yo desconecto un axón, la neurona que está dependiendo de ese axón va a morir. ¿Sí? Entonces, eso es importante que tengan en claro. O sea, si yo daño el axón, la neurona se va a degenerar, ¿sí? Aunque no esté dañada, se dañó fue el axón. ¿Sí? Entonces, va a degenerar. Diferente en el sistema nervioso periférico. Si a mí me cortan una mano, me la pueden volver a pegar porque si yo cojo el nervio mediano y lo uno, el axón va a pegar porque está dañado el axón a nivel periférico, no a nivel central. Eso lo explicaré a continuación. Ah, entonces por eso es que da más o menos lo del efecto fantasma y esa parte del miembro No, fantasma. eso es otra cosa completamente que lo hablaremos a su debido momento. Pero listo, los esquemas de sensibilidad y movimiento están grabados en la corteza cerebral. Si a mí me quitan la mano, la neurona que controlaba el dedo meñique de la mano que me quitaron todavía existe. La neurona que recibía la información de ese dedo todavía existe. Entonces es posible que yo siga sintiendo la mano aunque no la tenga. ¿Sí? Porque la neurona inicialmente la neurona que va ahí como que, ¿what? ¿Y ahora qué hago? O sea, me quitaron el dedo que yo recibía la información. Pues ella inicialmente sigue funcionando hasta que poco a poco va dejando de funcionar y desaparece la sensación. ¿Listo? Básicamente esa es la explicación del síndrome de miembro fantasma. Bien. Ok. Pues como yo le dije, van a traer el contrato y salir de junio. Oye, por favor, dile. Aló. Ok, bueno, entonces ya hablamos de las neuronas, que son la unidad funcional del sistema nervioso, pero no podemos dejar de hablar de la glía. La neuroglía es súper importante, igual de importante que la neurona. Sin la glía, la neurona no puede funcionar. ¿Sí? Entonces, esa neuroglía en cantidad es mucho mayor, o sea, hay mucho más neuronas, hay mucha más glía que neuronas. En peso seco, el cerebro, el 50% del volumen total es de pura glía. ¿Sí? Superan por lo menos el doble o el triple la cantidad de neuronas y hay de varios tipos. ¿Sí? Habíamos hablado de los astrocitos, fibrosos o protoplasmáticos, los oligodendrocitos, las células de Schwann, la microglía, las ependimarias y las células satélites. Vamos a ir a hablar de cada una de ellas. Acá vemos como un esquemita en la cual dónde están ubicadas cada uno de los glías, pero vamos a explicar una a una cada una de ellas. Entonces, acá, ¿cuáles son las funciones de la neuroglía? Antes de empezar a hablar de cada una de ellas. Primera, ellas sostienen el tejido nervioso. Ellas son el tejido conectivo del sistema nervioso. ¿Okay? Ese es el esqueleto, es el andamio en la cual las neuronas están establecidas. Segundo, me producen la mielina. Son las que producen esa sustancia derivada de ácidos grasos, que son los esfingolípidos, que me envuelven el axón y me lo aíslan eléctricamente. Esa mielina sirve para agilizar, acelerar la conducción nerviosa y es producida por la neuroglía. ¿Sí? Entonces, sin eso, las neuronas no pueden funcionar. Tercero, son el sistema de defensa del sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso no hay linfocitos, no hay leucocitos, sino hay microglía que tiene como función fagocitar procesos inflamatorios y procesos de reparación del tejido. ¿Listo? Que lo hacen burdamente, a diferencia de la piel, la cual puede quedar perfecta nuevamente. En el sistema nervioso central nos vamos a dar cuenta de que no, son bastante burdas, pero ayudan a cicatrizar el tejido cerebral. También forman algo que se llama la barrera hematoencefálica. El cerebro es un órgano privilegiado en la cual
un tipo de células gliales me aíslan la sangre, me aíslan los vasos sanguíneos del tejido nervioso, ¿sí? O sea, evitan de que pase un leucocito, que pase un linfocito, de que pase una bacteria, de que pase muchísimas cosas. Me evita que el cerebro, son como los guardianes, una barrera que me interpone entre la sangre y el tejido nervioso. Lo único que puede pasar es lo que pasa en las barreras normalmente, como el oxígeno, como el agua. De resto, no deja pasar absolutamente nada. ¿Listo? Otra función, me ayuda a circular y me absorbe el líquido cefalorraquídeo, que como lo dije anteriormente, es un líquido que sirve como la linfa del sistema, el drenaje linfático del sistema nervioso. Sexto, me ayuda a modular el ambiente neuronal, ¿sí? La neurona en todo su proceso de producción de neurotransmisores, intercambio electroquímico, sodio, potasio, hace que se hayan pequeños desequilibrios en las concentraciones eléctricas de un ion y otro de un lado de la membrana. La glía lo que me ayuda es a recaptar los excesos para que no se acumulen y no alteren el medio ambiente neuronal. Eso lo vamos a explicar más claramente cuando hablemos de neurofisiología neuronal. Séptimo, me ayuda a direccionar los axones y las neuronas durante el desarrollo embrionario. Ahora les muestro una diapositiva en la cual la célula glial es la primera que se forma durante la formación del sistema nervioso, es la primera que se forma, es la que va formando como la estructura para que los neuroblastos viajen por medio de esa glía y lleguen a donde tengan que llegar. O sea, son como los que direccionan el movimiento de los neuroblastos durante la formación del sistema nervioso. La ausencia o el daño de ellos pues provocan daños graves a nivel de la función cerebral. Y por último, posiblemente producción de neurotransmisores. Es un concepto bastante novedoso porque antes se pensaba que era la neurona la que producía el neurotransmisor y la que comunicaba entre neuronas. Parece ser que algunas células gliales pueden producir sus propios neurotransmisores y modular, ya sea aplacar o activar una neurona. ¿Listo? Eso es algo relativamente novedoso y hace que la neuroglía deje de ser considerada como una célula de soporte a ser una célula activa en la red neuronal. Entonces, pregunto, ustedes que lo que saben de neurociencia, ¿por qué creen que el tejido nervioso, cuando hay un daño cerebral, no se puede regenerar? ¿Cuál es la causa? ¿Ustedes cuál creen que sea la causa de que eso pase? ¿Sí? Ustedes han visto y pueden conocer inclusive casos en su propia familia en la cual un daño cerebral, un trauma, un golpe, una meningitis, una trombosis cerebral, una cirugía cerebral, dañan el cerebro y el cerebro no recupera. ¿Por qué creen? Chicos, mientras me tomo este café, los escucho. Hola, profe, buenas tardes. Si no estoy mal es porque ellas no tienen capacidad mitótica. Ellas están detenidas, algo así he leído. Ok, ¿quién da más? La profe, porque están muy especializadas que pierden esa capacidad. O sea, primero porque no se pueden regenerar o segundo porque están muy especializadas. Ok, ¿qué otra respuesta? Profe, para complementar al compañero Juan Pablo Giraldo, pues yo también había leído eso, sino que ese estado se llama G sub 0, metabólicamente activas, pero no se reproducen. Ok, pues les cuento que la neurona sí se puede reproducir, sí se puede duplicar y sí puede regenerarse. Ok, el gran problema del daño cerebral a nivel del sistema nervioso central es la maldita glía. Ok, las células gliales son las que forman la cicatriz y desgraciadamente ellas exageran en su formación, en la cicatrización del tejido y me bloquean. ¿Sí? Si yo tengo un daño, por ejemplo, hubo un golpe en la parte anterior del cerebro y hubo un daño cerebral, la glía llega, mire cómo forma esto, es pura glía, y me encapsula el daño, lo aísla por completo, ¿sí? Las células que se murieron, pueden haber quedado células buenas a este nivel, el problema es que quedaron empaquetadas y completamente aisladas del tejido cerebral sano, ¿ok? Entonces, es la glía, la respuesta glial, la que provoca que el daño cerebral a nivel cerebral sea permanente. Se han hecho muchos intentos porque existen neuronas pluripotenciales que aún se pueden
pueden sobrevivir, por ejemplo, en el hipocampo, una parte del cerebro encargada de la memoria, ¿sí? En la mucosa olfatoria, ¿sí? Hay neuronas que pueden, son neuronas madre, que pueden dividirse y pueden formar cualquier tipo de neurona, ¿sí? A nivel de la retina tenemos también neuronas madre. El problema es que cuando hay daño, la célula glia llega y reemplaza ese espacio y me limita por completo, me rompe la arquitectura, me rompe el neurópilo al intentar, obviamente, proteger el tejido. Entonces, por esa razón, no hemos encontrado la manera de controlar la glia para que el daño cerebral no sea permanente, no se permitirle al cerebro, a la neurona, recuperar nuevamente sus conexiones, ¿cierto? Y la neurona que quedó viva, porque quedan neuronas vivas después de un golpe, pues se dañan muchas, pero quedan otras muy buenas que pueden empezar a regenerar. Pero llega la glia alrededor, la empaqueta, la aísla, no, nada que hacer, aquí no hay nada que hacer, y me forma la cicatriz glial, que es lo que se ve blanco acá en la resonancia, y lo que me limita el crecimiento o la proliferación de esta área. ¿Listo? Entonces es la glia la que desgraciadamente me daña, me evita en la regeneración neuronal. Entonces, primer mito derrumbado, que la neurona que no existen neuronas madre o que no existe regeneración neuronal, eso es mentira. Sí existe en condiciones aisladas, una neurona puede recuperar, puede duplicarse, pero dentro de un tejido cicatrizal la glia no la permite. Eso es lo que no hemos podido lograr hacer. Por eso no es posible reconectar la médula, porque la médula forma parte del sistema nervioso central y la glia forma parte del sistema nervioso central. Entonces, al dañar el sistema nervioso central, lo secciono, me forma cicatriz acá arriba, me forma cicatriz acá abajo y me desconecta por completo. Nada que hacer. ¿Listo? Entonces, esa es la principal causa y primer mito derrumbado. Las neuronas sí se pueden regenerar, las neuronas sí pueden dividirse, tienen toda la capacidad y todo el material genético necesario para hacerlo. El problema es que no se lo permiten cuando hay un daño cerebral. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. ¿Es verdad que los pacientes pediátricos sí pueden tener esta capacidad de recuperación en el cerebro? Lo que ellos tienen es algo que se llama plasticidad. Y dependiendo del momento en el que aparezca el daño, las neuronas que quedan pueden llegar o sea, no tienen tan desarrollada la glia y hace que sea un poquito más plástico el cerebro, se modifique más. Pero aún así, una meningitis en un niño pequeño es gravísima, más grave que en un adulto, ¿sí? Puede provocar parálisis cerebral y retardo mental. Entonces, tampoco es un mito. El niño, o sea, el sistema nervioso del niño es igual al del adulto. Si hay un daño, el daño está y no hay manera de recuperarlo. Pero básicamente es por la glia, ¿sí? El problema en los niños, por ejemplo, una meningitis o una falta de oxígeno durante el nacimiento hace que el daño sea difuso. O sea, todo el cerebro deje de recibir oxígeno. Entonces, gran parte de las neuronas se mueren y gran parte de la glia forma una sola cicatriz. Entonces, por eso ve uno de los niños con retardo mental que no mejoran. Se van a quedar así toda la vida. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. Señor. Profe, ¿cómo se pudo demostrar de que estas neuronas se regeneraban si cuando hay daño actúan las glías? Porque se aíslan. Uno puede aislar neuronas, uno puede sacar las neuronas sueltas y la pone y la lastima, la somete a injuria, a falta de oxígeno, ella sufre, ¿cierto? Y después puede regenerar. O sea, yo puedo en vitro sacar y hacer un tejido neuronal solo de neuronas, ¿sí? Y uno las daña y ella desaparece, la neurona que se murió, y la neurona que está al lado inmediatamente asume su función. El problema es que cuando hay glia, eso no lo permite. Los astrocitos principalmente, que es lo que vamos a hablar, ellos inmediatamente, la célula que murió llega, se la hacen fagocitosis e inmediatamente empieza a proliferar la célula glial. Entonces ya ese espacio que está ocupado por una neurona que se murió y que podía ser ocupado por otra neurona, lo ocupa una célula glial. ¿Sí? Para mantener en teoría el equilibrio y el cemento, el sostén, pues tienen que hacerlo. Y eso desgraciadamente me evita la proliferación neuronal. Obviamente tampoco estoy diciendo que todas las neuronas puedan hacerlo, pero sí hay unas neuronas que pueden regenerarse, pueden duplicar, pueden hacer división mitótica, en fin, no todas, pero sí hay algunas. Entonces, podríamos, si no hubiera glia, podríamos coger neuronas del hipocampo, que son neuronas que están ahí quiescentes, neuronas madre, y las mando al área afectada para que me regeneren.
pero pues, desgraciadamente no se puede porque ya va a haber glia. ¿Listo? Entonces son dos conceptos. No significa, y no estoy diciendo que la neurona, todas las neuronas se puedan regenerar, pero muchas sí, y podríamos hacer el intento como hacemos en otras trasplantes de piel, trasplantes de córnea. En este caso no se puede hacer un trasplante de una célula madre de un lugar a otro porque la glia no lo deja. ¿Listo? Bueno, primera célula glial, el astrocito. El astrocito, como lo dice la diapositiva, es el sostén de las neuronas y de los tractos nerviosos. Básicamente es el tejido conectivo del sistema nervioso. ¿Listo? Ellas son células con un cuerpo pequeñito, bastante estrelladas, más que una neurona parece una estrella, llena de ramificaciones. Esas ramificaciones se llaman procesos pediculares o podocitos, ¿sí? Y esos podocitos van a hacer varias cosas. Primero, van a llegar y se van a unir a las venas, a las capilares, y van a formar la barrera hematoencefálica. O sea, van a sellar el vaso sanguíneo para que no entre ni salga nada excepto oxígeno y nutrientes, no más, ¿sí? No va a haber ninguna bacteria, no va a haber ningún linfocito, no va a haber ningún eritrocito que pase al tejido nervioso. Y eso también lo hace para proteínas inflamatorias, para grandes. O sea, aísla el sistema nervioso de la sangre. Esa es función del astrocito. Viene acá como una de esas prolongaciones llega y se pega, y todos los astrocitos pues obviamente van formando esa barrera hematoencefálica. ¿Para qué otras cosas sirve? Para llegar y aislar la neurona. Se pega las dendritas a los axones y como las aísla, las sostiene, las mantiene fijas en donde tienen que estar. ¿Cierto? Acá vemos la neurona, vemos la mielina, acá vemos el astrocito. Mire cómo el astrocito llega al capilar y varios astrocitos llegan y me bloquean, forman la barrera hematoencefálica, limitando el paso entre la sangre y el tejido nervioso. También llegan y se pegan a los axones y a las neuronas, sosteniéndolas. Esos podocitos me ayudan a sostenerla. Y tercero, me limitan, mira, forman una barrera externa y una barrera interna para limitar el tejido cerebral de la pia madre y de otros tejidos que no son nerviosos. O sea, me ayudan a limitar el tejido nervioso. Entonces ahí tenemos la membrana, lo que se conoce como la membrana limitante glial. Me separa, me aísla el tejido nervioso de tejidos no nerviosos. ¿Listo? Esa es la función del astrocito. Acá vemos otra gráfica, mire la neurona, mire el vaso sanguíneo, mire cómo los podocitos llegan y empiezan a envolver ese vaso sanguíneo. También me ayudan a soportar la neurona y mantenerla en su lugar. ¿Listo? Entonces, ayuda a mantener como el cemento del sistema nervioso, me limita el sistema nervioso por las membranas limitantes y me separa la sangre, me aísla la sangre del tejido nervioso por medio de la barrera hematoencefálica. ¿Listo? Los astrocitos pueden ser de dos tipos: los protoplasmáticos en la sustancia gris y los fibrosos en la sustancia blanca. La misma función, obviamente los protoplasmáticos, los que están en la sustancia gris, sostienen neuronas, los fibrosos sostienen fibras nerviosas, y los protoplasmáticos son más chiquitos y son más chiquitos, muchas ramificaciones largas, pero relativamente delgadas, y los fibrosos que son mucho más cortas, pero más gruesas, parecen pequeñas garrapaticas. ¿Listo? Los protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris, sosteniendo neuronas, y los fibrosos sosteniendo axones y tractos nerviosos. Acá vemos la barrera hematoencefálica formada por los procesos pediculares de los astrocitos. Miren, van formando y me limitan esa luz capilar, evitando que haya paso de sustancias desde y hacia el tejido nervioso. ¿Listo? Existen excepciones, ¿cierto? En partes como el hipotálamo, la glándula hipófisis, la glándula pineal y algunas áreas específicas cerca del tallo cerebral, en la cual esa membrana hematoencefálica está fenestrada, permitiéndome el paso de sustancias químicas que le avisan al hipotálamo, a la glándula hipófisis, a la pineal, para modificar, obviamente, su función. Voy a poner un ejemplo de todos los que vamos a ver en el semestre. La melatonina. La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal. La glándula pineal produce melatonina cuando no hay luz, cuando los ojos no perciben luz, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos va a inducir el sueño cuando no está todo oscuro, lo que nos induce el sueño. ¿Listo? Esa glándula pineal, para poder secretarla, debe tener
fenestraciones para mandar la melatonina a la sangre, ¿cierto? Y puedas llegar a otros órganos como el hipotálamo. Entonces, en ese caso, en esas áreas del cerebro hay unas fenestraciones, unos huecos en las cuales permiten que hormonas, sustancias químicas activen o inactiven partes del sistema nervioso central. ¿Listo? También, por último, son presentadoras de antígenos. ¿Sí? Frente a una respuesta inmune, frente a un cuerpo extraño, los astrocitos son los que inician el proceso inflamatorio. Si llega, por alguna razón, a ingresar una bacteria o un virus al sistema nervioso, inmediatamente ellas llegan, forman el antígeno, que es como el aviso de que hay algo extraño a nivel del sistema nervioso para que empiece el proceso inflamatorio. Acabó vamos a ver los procesos pediculares de los astrocitos y cómo limitan, cómo se unen alrededor del vaso sanguíneo para formar la barrera hematoencefálica. Segunda célula, la microglía. La microglía forma parte del sistema inmunitario, ¿sí? En el sistema nervioso no hay linfocitos, no hay macrófagos, no hay neutrófilos, no hay nada de eso, ¿sí? La microglía es la que hace su función. Son las únicas células del tejido nervioso que no tienen origen ectodérmico. Todo lo que tiene que ver con sistema nervioso es ectodérmico. Proviene de la placa ectodérmica a nivel del disco germinativo trilaminar que ustedes vieron en embriología. Todas las células, excepto esta, es de origen ectodérmico. Ella es mesodérmica. Básicamente es un macrófago que se metió en el sistema nervioso durante la formación y quedó y se convirtió en microglía. ¿Listo? Ella es la encargada de fagocitar lo que está dañado, de remodelar, ¿cierto? Señalar inflamatoriamente, o sea, llega el astrocito y me dice, hey, acá hay un virus, entonces llega y ¡pum!, mata a esa neurona para destruir lo que es extraño, lo que es ajeno al sistema nervioso, y me induce apoptosis neuronal. Cuando ve que una neurona está funcionando mal, sencillamente induce la muerte de esa neurona. ¿Listo? Entonces ella es como el sistema inmunitario a nivel cerebral. Ella es la encargada de comerse lo que está dañado y el astrocito llega e inunda ese espacio que deja la microglía. ¿Listo? Entonces ellos son el linfocito, el macrófago, el neutrófilo, todas las células inmunitarias, todas las funciones las tiene la microglía. ¿Listo? Obviamente, si hilamos fino, hay diferentes tipos de microglía, pero no es el objetivo de esta clase, lo verán ustedes en inmunología en cuarto o quinto semestre. Acá vemos la microglía en reposo. La microglía en reposo es grande, está extendida en todas partes, está tocando una cantidad de neuronas, pero cuando ella se activa, se forma como una ameba, reduce su tamaño y se dirige hacia el área donde tiene que estar activa. O sea, sabemos que hay microglía activa porque la célula, que normalmente es pequeña, está mucho más grande y tiene forma de ameba. ¿Listo? Entonces la activación la puede desencadenar un daño neuronal, la desencadena un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, en fin, tantas cosas que pueden provocar activación glial. ¿Listo? Tercera célula, o tercer grupo de células, los oligodendrocitos y las células de Schwann. ¿Ok? Son dos células completamente diferentes. Los oligodendrocitos se encuentran en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. La función de ambas es producir mielina. Ellos son las que forman los paquetes, las vainas de mielina. Recordamos nuevamente que es una sustancia fosfolipídica que envuelve la gran mayoría de axones y me los aísla como, básicamente como un aislante, ¿sí? Como el plástico aislante de los cables. ¿Ok? Esas vainas de mielina son producidas por los oligodendrocitos en el central y por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Esto es para que ustedes se den cuenta de la forma como acelera la conducción nerviosa. En un axón sin mielina, la conducción nerviosa es lineal, ¿cierto? Es un poco más lenta. Cuando hay vainas de mielina, la conducción es saltatoria. El estímulo eléctrico salta entre nódulo y nódulo de Ranvier. El nódulo de Ranvier es el espacio libre de mielina que hay entre cada vaina. Acá vemos, están las vainas de mielina y hay entre cada uno de ellos hay un espacio sin mielina. Ese es el nódulo de Ranvier y de ahí va el estímulo eléctrico saltando de un lado al otro. ¿Listo? Entonces eso acelera la conducción nerviosa. ¿Cuál es la diferencia entre el oligodendrocito y la célula de Schwann? Acá vemos. Un oligodendrocito puede formar muchas vainas de mielina
a diferentes neuronas, a varias neuronas al mismo tiempo. Y acá vemos un ejemplo, un oligodendrocito está dándole vainas de mielina a 2 neuronas, obviamente a muchas más, ¿sí? Y puede a su vez formar varias capas de mielina en un mismo axón. ¿Listo? En el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, cada célula de Schwann envuelve solamente, forma una vaina de mielina. Entonces, hay una célula que se envuelve sobre el axón y solamente está dedicada a un segmento neuronal. Acá vemos el oligodendrocito puede unirse a varios axones, pero la célula de Schwann es única. ¿Listo? Por esa razón, podemos decir que en el sistema nervioso periférico la glía está mucho más organizada, ¿sí? O sea, no está tan inundada. En el sistema nervioso la glía está inundada y está en todas partes. En el sistema nervioso periférico está ahí nomás, solamente sobre el axón, ¿sí? Si se me daña el axón, se me dañó la célula de Schwann, pues inmediatamente se puede recuperar y se puede volver a unir los 2 pedazos de axón. Eso solamente pasa en el sistema nervioso periférico. Dependiendo de la cantidad de mielina, ¿cierto? La fibra es más rápida. Esta tabla la vamos a ver después, pero acá lo que quiero mencionar es la presencia de mielina. Hay fibras, diferentes tipos de fibras, las fibras tipo A, las fibras tipo B, las fibras tipo C. Ellas se diferencian en el diámetro. Las tipo A alfa son mucho más gruesas, las tipo C son mucho más delgaditas, ¿cierto? Y las entre más delgaditas no tienen mielina, las más gruesas sí tienen. Entre más mielina tengan, más rápida es la conducción. Mira, 70 a 120 metros por segundo, a diferencia de los máximos 2 metros por segundo de las fibras tipo C, que son mucho más delgadas y son sin mielina. Entonces, este cuadro es para recalcar la importancia de la presencia de mielina, ¿sí? Entre más grueso sea el axón, más rápido es el estímulo eléctrico. Hay un grupo de enfermedades que son las enfermedades desmielinizantes. Una de esas es la esclerosis múltiple, en la cual, por razones que aún no se saben, los linfocitos llegan y destruyen esas vainas de mielina. Por razones que aún no se saben, el linfocito entra, perfora la membrana, la barrera hematoencefálica y llega a destruir la mielina de los nervios. Eso obviamente va a afectar tanto el sistema nervioso central como en la esclerosis múltiple, o también lo hace en el sistema nervioso periférico como el síndrome de Guillain-Barré, que básicamente son daño de la mielina causado por un proceso inflamatorio atípico, ¿sí? Por razones que no sabemos, los linfocitos destruyen la mielina y enlentecen o detienen la conducción eléctrica de los axones. ¿Listo? Por último, bueno, casi terminando, las células ependimarias. Esas células ependimarias son células gliales que me revisten esas cavidades, ese sistema ventricular que habíamos hablado inicialmente. Sistema ventricular es por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo. Estas cavidades están cubiertas, el epitelio que las forma, están cubiertas por ependimocitos o células ependimarias. Estas células ependimarias son de 3 tipos. Son de forma cúbica, parecen un epitelio cúbico, tienen microvellosidades que ayudan a dirigir el flujo del líquido cefalorraquídeo en una sola dirección, y existen 3 tipos. Los ependimocitos, que son las real, las que forman el tapete, el epitelio que me aísla del sistema ventricular, las células croroideas, que son ependimocitos especializados en producir el líquido cefalorraquídeo, y los tanicitos, que tienen una función de absorción y una función de control químico. Ya vamos a ver. Entonces tenemos los ependimocitos. Vemos acá el ependimocito, acá está el sistema ventricular, ellos tienen unas vellosidades y básicamente su función es un epitelio, separar y aislar el líquido cefalorraquídeo del tejido neural. ¿Listo? Ellas ayudan, esas vellosidades ayudan a mover el líquido en una sola dirección, que transcurra en una sola dirección, interactúan entre el líquido cefalorraquídeo y el tejido neural. Si el líquido cefalorraquídeo tiene algún tipo de señal química, ellas la van a recibir y por medio de los tanicitos van a mandar la información hacia el tejido neural. ¿Listo? Y absorben poco a poco, van absorbiendo poquito a poquito el líquido cefalorraquídeo. Acá vemos, mira, desde el sistema ventricular, vemos los ependimocitos formando ese epitelio y las vellosidades que ayudan a redireccionar, a dirigir el flujo del líquido cefalorraquídeo. Acá vemos que son esas células ependimarias las que van a formar durante el desarrollo embriológico
van a ayudar a la migración de las neuronas. Entonces recuerden de que cuando se forma el sistema nervioso central es un tubo, ese tubo está formado por células neuroepiteliales primarias. Lo primero que se forman son los ependimocitos y esos ependimocitos mandan una guía radial hacia la corteza y me ayuda a dirigir las neuronas a su respectiva localización. Entonces, son los ependimocitos los encargados durante la etapa embrionaria de cómo organizar, mandar las neuronas, ayudar a la migración de las neuronas desde la parte central hacia la corteza cerebral. ¿Listo? Otra función más de los ependimocitos. ¿Listo? Algunos ependimocitos están pegados a grandes vasos sanguíneos y esa formación se conoce como plexos corrideos. Esos plexos corrideos básicamente son capilares sanguíneos envueltos con células ependimarias que me ayudan a producir el líquido cefalorraquídeo. Me ayudan a filtrar la sangre para producir líquido cefalorraquídeo. Básicamente el líquido cefalorraquídeo es plasma. Básicamente es la misma plasma sanguíneo, pero a nivel del sistema ventricular. ¿Ok? Entonces la función de las células del plexo coroideo o las células coroideas básicamente es producir líquido cefalorraquídeo. Acá vemos, mira que está el ependimocito, ¿cierto? Los ependimocitos, pero cuando se envuelven en vasos sanguíneos, forman los plexos coroideos. Acá está el ependimocito y ya el que envuelve el capilar arterial es el que se convierte en célula del plexo coroideo. Todo esto es un plexo coroideo y me produce el líquido cefalorraquídeo. Finalmente, el tanicito. El tanicito es un ependimocito modificado que comunica neuronas, células gliales y capilares. Básicamente acá está el sistema ventricular, está el líquido cefalorraquídeo, vemos los ependimocitos y vemos estos tanicitos que tienen comunicación directa con el líquido cefalorraquídeo, se comunican con neuronas, se comunican con el sistema arterial, lo que hacen es una especie de comunicación, de información. Recibe información química del líquido cefalorraquídeo, recibe información química de la sangre y me la manda a la neurona. O sea, como el que comunica, ¿sí? Ellos son las células, evitan que la neurona tenga contacto con el líquido cefalorraquídeo y que tenga contacto con la sangre. Ellas solamente tienen contacto con el tanicito. El tanicito le da la información de cómo está el medio ambiente en el líquido cefalorraquídeo y cómo está el medio ambiente a nivel sanguíneo. ¿Listo? Entonces, esta es la función del tanicito. Es una célula ependimaria, pero con una función especial, que es la de comunicar, integrar los tres sistemas: sangre, líquido cefalorraquídeo y neurona. ¿Listo? Estos tanicitos se encuentran principalmente en estas estructuras, en el tálamo, en el hipotálamo, en la glándula pineal, donde debe haber mucha comunicación hormonal. Ahí es donde hay tanicitos. ¿Listo? Acá vemos el corte, acá vemos una estructura que es el tálamo y acá está el hipotálamo. Si hacemos un avance, vemos que acá están los ependimocitos y vemos los tanicitos haciendo las comunicaciones con los capilares y comunicaciones con los núcleos profundos del hipotálamo, que es uno de los núcleos más importantes para el control homeostático del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde están localizados principalmente, ayudando a comunicar líquido cefalorraquídeo, sangre y tejido nervioso. ¿Claro, chicos? Finalmente, células satélite. Las células satélite son células que forman parte del sistema nervioso periférico. Básicamente son células de Schwann modificadas que envuelven la neurona. La neurona ganglionar que habíamos hablado de que existe en el sistema nervioso periférico, en los ganglios nerviosos, esa célula de Schwann que está envolviendo el axón, se modifica y empieza a envolver la célula formando una célula glial especial que es la célula satélite. Esa célula satélite no es muy activa, básicamente es como una cápsula de cada neurona para separarla y aislarla de las otras neuronas y metabólicamente no es muy activa, de tal manera de que la neurona de los ganglios puede regenerar. ¿Sí? Si yo daño una neurona y hay una neurona que queda sana, esa neurona puede duplicarse y ocupar ese espacio, porque no hay astrocitos, porque no hay glia invasiva, sino con glia aislada. Cada neurona tiene su propio grupo y si se murió esa neurona, se mueve esa glia y queda el espacio en blanco. Entonces, si hay una neurona cerca, la neurona va a llegar a suplir esa función. ¿Listo? Entonces ya empezamos a romper mitos de la capacidad de las neuronas de regenerarse y el culpable no es la neurona,
falta de función de la neurona, sino exceso de función de las células gliales en el sistema nervioso central. Entonces, acá vemos, mira, la neurona, ¿sí? Típica con núcleo grande, núcleo prominente, la sustancia de Nils, el sistema nervioso periférico, y esto no se ve en el sistema nervioso central, que haya células que envuelvan de esa manera a la neurona, ¿cierto? Esa cápsula de células gliales se ve en el sistema nervioso periférico y es lo que se conoce como células satélite, ¿listo? En el sistema nervioso central, eso está reemplazado por los podocitos de los astrocitos. Los astrocitos llegan y tapizan la neurona y me la aíslan. En este caso es toda la célula satélite que me envuelve y me forma una cápsula. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, una pregunta. Señor. En las células del plexo coroideo, esas células son las que se revisan o se analizan cuando se hace una punción lumbar y definir cualquier proceso infeccioso. No, porque eso es tejido nervioso. O sea, los plexos coroideos se encuentran a nivel del cerebro, en los sistemas ventriculares. Yo lo que voy a hacer, la punción lumbar, en la que obtengo líquido cefalorraquídeo, lo obtengo de la columna baja, donde no hay tejido nervioso, hay solamente líquido cefalorraquídeo. A ese nivel es que yo tomo la muestra. Yo no puedo lastimar el plexo coroideo. Cualquier lesión me cicatriza y me deja de producir líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Entonces, esto, el plexo coroideo produce el líquido que lo obtenemos mediante una punción a nivel de la espalda. Eso lo vemos en médula espinal cuando hablemos. Vemos unas gráficas bien chéveres ahí para ver dónde se hace la punción. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Listo, chicos. Entonces, esta era la última célula glial. Entonces, pues, damos por terminada la clase. Si no hay ninguna duda, muchachos, nos vemos entonces el martes para la clase y taller de médula espinal. Les encargo de sobremanera para mejorar su entendimiento de la anatomía de la médula, tener a la mano sus talleres impresos con sus respectivos colores. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, retroalimentemos. Ese día se va a realizar la actividad como tal